abarca, digamos, los well intervention, las operaciones de intervención a pozo, abarcan desde incluso en la etapa o en la fase de perforación y van hasta incluso hasta el último ciclo de la vida de un pozo, el cual es el abandono, ¿no? El taponamiento y abandono. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación, principalmente a Jan Jorge, que me invitó y me dijo que compartiera esta presentación. Y bueno, espero que sea de su agrado y que, bueno, podamos interactuar, ¿no? Por acá, lo que es una pequeña introducción de lo que sería el tema, ¿no? Digamos que en el sector upstream de la industria petrolera, del petróleo y gas, las intervenciones juegan un papel fundamental en lo que es el incremento de la producción y restauración de la producción, tanto en yacimientos convencionales como no convencionales, ¿no? Siempre, digamos, dependiendo del operador o la empresa de servicio, se ve mucho que hay, digamos, no una confusión, pero sí mucha disyuntiva en lo que son las unidades que pueden realizar intervenciones y unidades que realizan servicios a pozos y unidades que realizan rehabilitación de pozos o workovers, ¿no? Entonces, vamos esta charla está enfocada, digamos, a ese tema, ¿no? El contenido, bueno, aquí lo podemos desglosar, ¿no? Que sería cómo las operaciones de intervención de pozo encajan en la industria del petróleo y gas, cómo las operaciones de well intervention encajan en el ciclo de vida de un pozo, el ciclo de vida de un pozo, una pequeña, rápidamente ahí, lo que es el departamento también, el desglose de servicio y mantenimiento de pozo. Y bueno, para poder entender lo que es la intervención a pozo, hay que estar claro con lo que es la teoría de las barreras de control de presión, lo que actualmente se habla del well integrity y el well control, que es lo que más usamos, pero que últimamente el well integrity ha tomado mucho valor. Y bueno, después tenemos la filosofía de las barreras, porque hay que mantenerlas durante el ciclo de vida de un pozo. Y bueno, hablaremos también de las barreras de control de presión durante coil tubing, slickline y wireline, ¿no? Bueno, por acá podemos comenzar. Acá está una pequeña introducción, que bueno, muchas gracias, Yanet, por presentarme. Y acá comenzamos con lo que sería la presentación, ¿no? Los well intervention están dentro de la industria petrolera en el sector upstream, ¿correcto? El upstream se encarga, digamos, que son los que se encargan de identificación del yacimiento, la exploración y la evaluación del yacimiento, la preparación del yacimiento y la puesta en producción. Esto es como está dividido la industria petrolera, que está en midstream y downstream. Hay empresas operadoras nacionales, como pueden ser Ecopetrol, Pemex en México, como puede ser YPF en Argentina, que ellos comprenden todo lo que es la industria petrolera, desde el upstream, desde el desarrollo del yacimiento, desde la identificación, la perforación hasta la parte de transporte y almacenamiento, y el downstream, que sería el refinado del marketing. Ciertas empresas que solamente se focalizan en un stream, otras en midstream y otras en downstream, ¿correcto? Lo que sería corrientes arriba, corrientes intermedias, corrientes aguas abajo, ¿correcto? Entonces, el well intervention está ubicado en un stream de la industria petrolera, ¿no? ¿Okay? Por acá. Dentro del upstream, ¿verdad? Tenemos que el well intervention está dentro, o lo que se considera la fase de producción, primordialmente, aunque ellos participan en la otra fase del upstream, están principalmente en lo que es la fase de producción. El upstream comienza con lo que digamos la prospectividad geológica, ¿no? Digamos que en esta parte de exploración hay un equipo multidisciplinario que va en búsqueda de esos reservorios, ¿verdad? Y bueno, aquí hay geomecánicos, geólogos, ingenieros de reservorio, múltiples. ¿Por qué? Porque aquí vamos a buscar la imagen sísmica y la perforación en este caso será exploratoria. Esta es la primera fase de lo que es el sector upstream, ¿verdad? Después vamos nosotros lo que vamos a la perforación. Después que nosotros definimos eso, vamos a la fase de perforación y de desarrollo, ¿okay? Ahí se da como es la planificación de desarrollo del campo, la parte de ingeniería y de construcción, y ya las perforaciones acá pasan de ser de perforaciones exploratorias, pasan a ser perforaciones de desarrollo, ¿no?
en búsqueda de incrementar la producción, no solamente de conocer lo que sería la geología, ¿verdad? Y dónde está el reservorio, sino ya en la parte buscando en aras de comercial, la vista comercial de la industria. Y aquí al final, en esta rama, después que nosotros comentamos la fase exploratoria y la parte de perforación, después que esos pozos están perforados, ya ellos van a requerir primeramente una fase de completamiento. Los completamientos varían mucho dependiendo, como ustedes, los que tienen más experiencia, sabrán que varía dependiendo si es un pozo de gas, si es un pozo de crudo, múltiples factores, si hay producción de arena, si hay producción de migración de fino, va a depender de múltiples factores, pero todos los pozos necesitan completarse, ¿verdad? Y después va a haber dentro de la fase de producción una fase de producción donde el pozo está operativo, no presenta ningún tipo de problemas y él puede estar produciendo, pero de tanto en tanto, durante su vida útil, en los pozos la vida útil va a depender de muchos factores, pero durante su vida útil él va a requerir mucho operaciones de intervenciones a pozos y workover. Aquí lo ven que los vamos a estar separando porque no se refieren a lo mismo. Y es la base de esta presentación. ¿Okay? En el departamento, el Well Intervention está en el departamento de servicio y mantenimiento de pozos, ¿verdad? Por eso que muchas veces se le dice, bueno, voy a intervenir un pozo, ¿ok? Con equipo de workover, y no está mal dicho, por supuesto que no, porque todo esto está dentro de lo que sería el departamento de servicio a pozos. Pero si ven acá, nosotros tenemos unos mantenimientos de rutina, que puede hacer las pruebas de pozo, donde está el well testing y se puede hacer flowback. Y si ven esta línea, en las intervenciones está lo que es el wireline y el leak line. ¿Por qué? Porque en lo que es el rutinario hay muchas pruebas de pozo, que sería el well testing, pruebas de pozo, que se hacen conjuntamente con lo que puede hacer un equipo de flowback y un equipo de leak line. Entonces, acá, esta parte está, ¿no? Pero, como vemos, las intervenciones a pozo están dadas por los equipos de wireline, pole tubing, el snewing, ¿okay? Y que también en su versión de hydraulic workover, ¿okay? Y dentro de las intervenciones también se encuentra lo que es la fase de completamiento, pues, lo que sería el well stimulation. Estamos hablando de los fracturamientos en sus versiones y las estimulaciones matriciales, ¿no? Y son por debajo de la presión de fractura de la roca. También está en ese mismo departamento está lo que sería el servicio a los cabezales y al árbol de Navidad o arbolito, dependiendo cómo le dicen, el Christmas tree en inglés, ¿correcto? Entonces, este departamento también está acá y por acá está workover. Ahorita vamos a ver por qué workover está separado de pole tubing, de snowing y de wireline y como tal, y por qué en workover tenemos reparaciones y recompletado. Y están las operaciones de emergencia de pozo, que están el well control, que significa, bueno, matar el pozo, y están los well capping. Well capping simplemente es recuperar, que eso ya son cuando han ocurrido tragedias y se pierde el cabezal del pozo, y hay que hacer un cabezal en vivo con presión en superficie, ¿no? Que es una operación de emergencia, no sería estar el well control y está algo más complejo que vendrá siendo el well capping, ¿okay? Dentro, también me gustaría colocar dónde va, dentro del ciclo de vida de un pozo, dónde va el well intervention, ¿no? Este ciclo de vida de pozo lo planteó con Ocofile en 2015, donde ellos decían que normalmente un pozo es un pozo no convencional, ¿no? Que requiere fracturamiento hidráulico, ¿ok? Ellos dicen que más o menos un pozo en su planificación y construcción, digamos, su preparación, tarda 18 meses, ¿correcto? Lo que es la perforación puede tardar de 2 a 3 semanas. Esto varía mucho, si es offshore, si es onshore. Esto, digamos que fue un caso específico que ellos evaluaron en los pozos no convencionales de Estados Unidos, ¿no? Pero esto aplica para todo. Digamos que el pozo tiene un ciclo de vida que es su planificación, su perforación, su completamiento, porque puede ser un completamiento. Si vamos a aplicar fracturamiento hidráulico, quiere decir que este pozo no produce convencionalmente, sino necesita más gas. Acuérdense que esta es una etapa muy costosa y que solamente aplica a pozos que son
que son yacimientos, digamos, como gas apretado, shale, que son las lutitas, entonces que requieren una fase más, pero eso no quiere decir que yo no puedo completar un pozo a flujo natural y no fracturarlo, porque los pozos convencionales se pueden, y también una fase de completamiento de un pozo natural puede ser 2, 3 días, 4 días, ¿ok? Y bueno, después que el pozo está completo, This meeting is being recorded. el plug and perf es netamente hecho por las unidades de intervenciones a pozo, ¿sí? Entonces, claro, hay varios tipos de fracturamiento. Están los multietapas, están los plug and perf y otros varios que están ahí, pero digamos que puede variar de nombre, pero en sí, esto es digamos, un mapa de cómo podría ser un pozo en su vida, en su ciclo de vida. Y lo que es importante aquí es que durante la perforación, durante su completamiento, durante la producción, durante el abandono, en todas estas etapas hay que cuidar la filosofía de la barrera, de control de presión. Siempre el pozo debe tener un control de presión en superficie. ¿Okay? Ok, entonces aquí vamos a conversar de lo que son estas dos entidades, que es la IADC y la IWCF. Estos son, IADC son americanos y IWCF son los europeos. Los europeos han tratado de marcar más lo que es el Well Intervention, ¿verdad? Han definido y han hecho cursos específicos para Well Intervention. Y IADC, bueno, ha comenzado también a hacerlo, pero todavía no tan claro como lo han hecho IWCF. ¿Okay? Estas son entidades que se encargan de controlar los procedimientos y los estándares para las operaciones de intervención a pozo. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver, digamos, esta charla está basada principalmente en esto, ¿no? En diferenciar lo que son las intervenciones de un workover o reacondicionamiento de pozo. ¿Verdad? Porque, ¿qué decimos que es una intervención? Es un servicio a pozo. Un workover también es un servicio a pozo. Pero la diferencia entre ellos es que se realiza con pozo vivo. Un pozo vivo significa que el pozo está fluyendo. Y cuando el pozo fluye, tiene presión en superficie. Al contrario, cuando nosotros hacemos rehabilitación de pozo o workover, con unidades de rehabilitación, ¿verdad? Con taladros o equipos de rehabilitación, lo hacemos en pozos muertos. Un pozo muerto es un pozo que está controlado, es decir, que no tiene presión en superficie. Sí, para nosotros realizar cualquier trabajo de rehabilitación de pozo, nosotros necesitamos controlar el pozo, matarlo y que su presión en superficie sea cero antes de hacer una actividad de recondicionamiento. Diferente a una intervención, porque en las intervenciones nunca matamos el pozo. El pozo, a menos que la actividad per se sea matar el pozo o controlar el pozo. De resto, una estimulación, una limpieza, una inducción, cualquiera de estos servicios siempre verán siendo que las intervenciones hay ciertos puntos que diferencian uno de otro, como puede ser, por ejemplo, que siempre se requiere matar al pozo cuando realizamos un walkover, lo que puede generar daño en la formación si los fluidos de control no son calculados correctamente. Recuerden que los fluidos de completamiento son libres de sólidos, ¿no? Y también son muy diferentes a lo que sería un fluido de perforación. Pero lo que sí es cierto es que durante las intervenciones, a menos que la operación que vamos a hacer sea de controlar el pozo, nunca se bombea fluido de control. Al contrario, todas estas actividades se tratan de realizar con pozo vivo, que el pozo fluya sin matarlo. Y la otra actividad, la otra diferencia clave para diferenciar una intervención de una rehabilitación es que no se requiere remover el árbol de Navidad. Cuando uno realiza actividades de cold tubing, de wireline, de slickline, siempre trabajamos con el árbol de Navidad en el sitio, ¿no? Entonces, eso garantiza que el pozo va a estar en producción inmediatamente después de que se realiza la actividad. No quiere decir que en workover no haya forma de hacerlo, pero de esta manera, no bombear fluido es mucho más fácil de traer el pozo a producción, ¿no? Y bueno, después está en lo que es la completación de pozo, ya eso es. Ok, para las personas que tengan menos experiencia, ¿no? Tampoco aquí vamos a hacer un programa detallado de operaciones, pero sí algo, digamos, para terminar de definir lo que serían las intervenciones a pozo,
aquí hablamos, en la parte anterior decimos de matar el pozo. Matar el pozo significa que nosotros vamos a cambiar ese fluido de formación que se encuentra en el completamiento y lo vamos a cambiar por un fluido de completamiento que contrabalancee la formación. Es decir, que el objetivo de matar el pozo es simplemente que nuestras presiones en superficie sean cero. ¿Sí? Es el principal motivo. Y bueno, aquí está, digamos, un desglose donde vamos a ver por qué se diferencia este es un procedimiento para sacar SATA de completamiento con un, digamos, con un equipo de workover, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, tampoco aquí, esto no es un procedimiento operacional detallado, pero sí palabras clave y puntos clave que vamos a ver para diferenciar, ¿no? Entonces, lo primero que te dicen en un programa de workover es depresurizar la SATA y después te dicen matar el pozo. Ya, por ejemplo, con el método de Bulgarian, ¿no? Que es bombeando de superficie. Entonces, ya aquí estamos viendo una diferencia. Un programa de cold tubing, un programa de slackline, de well intervention, como tal, nunca se mata el pozo a menos que se requiera. Después abrimos una válvula de circulación. Ya una válvula de circulación normalmente es nosotros decimos una camisa de circulación. Si no es posible abrir la camisa de circulación o no hay camisa de circulación por X motivo, se puede punchar o balear o cañonear, como le digan en su país respectivamente, o perforar la tubería de producción, porque lo que se interesa es conectar el espacio anular con el espacio de la tubería internamente. Entonces, esto lo que va a generar es que nosotros podamos realizar una circulación en reversa o en directa, ¿no? En directa significa que yo voy a circular el pozo por el tubing y voy a retornar por el casing, y en reversa es que yo circulo por el anular del tubing casing y retorno por el... Entonces, estas dos actividades nosotros no las hacemos. ¿Para qué buscamos nosotros esto? Es simplemente para que cuando nosotros chequeemos al pozo, sepamos si el pozo fluye o no fluye, que es lo que yo le vendría diciendo, que son las principales características. Aquí dice si el pozo fluye y si el pozo no fluye. La palabra clave es acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si el pozo fluye, yo tengo que aumentar, bueno, aquí dice controlar, pero aumentar la densidad de control y repetir la circulación, hasta tanto yo pueda saber que el pozo no fluye. ¿Qué quiere decir esto? Que si el pozo no fluye y el pozo no tiene presión en superficie, yo hice voy a una actividad de workover. Después está esto que significa aquí una válvula de seguridad, surface control, subsurface estival. Esta es una válvula de seguridad que no se utiliza en todos los países. Hay ciertos países que se utiliza, o en offshore normalmente sí se utiliza, y se utiliza mucho en países en guerra, como el Medio Oriente, que utilizan esta válvula. De todas maneras, esta válvula no todos los países la consideran como una válvula de control de presión, ¿no? Entonces, después vamos a hacer lo que es insertar la BPB en el tubing hanger, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, para los que tienen menos experiencia, lo que tampoco es un programa operacional de cómo colocar una BPB, no, sino grandes rasgos, para que, acuérdense que la idea es mostrar todos los puntos que diferencian una intervención de una rehabilitación. Y después que nosotros colocamos una BPB y colocamos este fluido de control, aquí creamos la primera barrera de control, la número 1. Y aquí podemos decir que tenemos una 2, aunque muchas operadoras no consideran la subsurface estival como una barrera mecánica de control de presión, pero aquí sí tenemos la tercera, que sería la BPB. Entonces aquí podemos decir que si tenemos estas tres, tenemos 3 barreras de control de presión. Cuando ya creamos 3 barreras de control de presión, nosotros podemos remover el Christmas tree. A nosotros remover el Christmas tree, quiere decir que nosotros estamos en una intervención de pozo y ya nosotros podemos instalar nuestro BOP stack. ¿Por qué? Porque nosotros creamos 3 barreras de control de presión, en el caso que la tengamos. Fue una hidráulica que la creamos, ya vamos a ver que la creamos con un fluido de control, y creamos una segunda con una BPB, que es una barrera mecánica, ¿verdad? Que se instala en el tubing hanger. Y bueno, después de ahí, bueno, recuperamos la BPB, la Back Pressure Valve, instalamos nuestra SATA de running o pulling, no sé, dependiendo, sobre el tubing hanger. Y bueno, abrimos para debemos abrir la válvula, la 2-hole tool, que es esta que está aquí, el 2-hole valve, ¿verdad?
Y bueno, ya después de ahí hay ciertas operaciones que si circular condicional y bueno, si el packer es recuperable, hay un procedimiento y si el packer es permanente, otro procedimiento. Pero la idea aquí no es ser, aquí no nos estamos enfocando en workover, sino simplemente para que vean como en este programa operacional nosotros cumplimos con esto que se está hablando aquí atrás. ¿Okay? Estamos hablando de que hay una barrera que yo no necesito, yo remuevo el árbol de Navidad, yo bombeo, no bombeo el fluido de control y yo genero dos barreras mecánicas. ¿Okay? Entonces, aquí no, el fluido de control no es una barrera mecánica, es una barrera hidráulica. ¿Okay? Entonces, bueno, para aquí básicamente lo que tengan menos experiencia, simplemente remover el trimastri es mover esto de acá, ¿verdad? Y recuperar esto de acá. Yo lo voy a quitar porque cuando yo voy a retirar la sarta de completamiento, yo necesito remover esto de acá. Pero yo no puedo remover esto de acá si yo no cumplo con estos tres pasos que yo le dije acá. Porque si por alguna razón yo no cumplo por estos pasos y yo quito esto de aquí, aquí puede venirse la presión y después no la voy a poder controlar. Yo siempre tengo que tener, si yo voy a quitar el climatril, lo sustituyo por una BOP y cuando yo voy a quitar la BOP, la sustituyo por un climatril, pero siempre tiene que haber un control acá en superficie. ¿Okay? Básicamente esto, aquí una descripción de las válvulas, esto varía mucho dependiendo de la operadora, los requerimientos y tal. ¿No? La idea no es hacer un curso de cabezales de pozo ni de árbol de Navidad, sino simplemente entender de por qué estamos en una operación de well intervention y una de workover. Y bueno, aquí para los que no lo hayan visto o en su país, no sé si en todos los países habrá, estos son diferentes tipos de Climatrix para que no vean que solamente es este modelo, sino que bueno, se pueden conseguir con este modelo, pero básicamente están las mismas válvulas. ¿Okay? Aquí está donde lo estoy poniendo, están las mismas válvulas y está la misma línea de producción, simplemente que esto tiene una explicación del por qué es así y por qué manejan cuando hay alto corte de pozos de gas que producen con corte muchas veces de sólido, ¿no? Entonces, está ahí. Y bueno, lo que hemos hablado para los que tienen menos experiencia, lo que es una back pressure valve, ¿okay? Back pressure valve o válvula de retención que se instala en el tubing hanger. Esta es una tipo H, one way, back pressure valve, y esta es una two way, back pressure valve. Estas son, acuérdense que yo les dije que esta era la segunda barrera de control de presión, ¿ok? Para hacer una actividad de workover, pero que cuando yo voy a hacer una actividad de core tubing, newing, de wireline, yo no necesito correr esto, porque más bien yo voy a intentar pasar. ¿Vuelve? Por favor, les agradezco a todos que tengan los micrófonos apagados, excepto el del ingeniero Luis. Gracias. Okay. Y bueno, aquí básicamente hay aquí en el tubing hanger, correcto, esto es lo que es un despiece del tubing hanger y donde está la pressure valve, donde se va acá instalada en el tubing hanger, ¿verdad? También esto tiene un procedimiento operacional, hay varios equipos que la pueden colocar, hay especialistas que solamente hay operadores que tienen operadores, perdón, que tienen especialistas que su trabajo es solamente instalar y desinstalar los back pressure valve y los two-way check valve, ¿no? Pero la idea es que se entienda que si yo instalo esto aquí, yo estoy en un WO, en un workover, porque esta es mi barrera de control de presión secundaria. ¿Okay? Y aquí lo pongo por acá, es una barrera mecánica y es secundaria. ¿No? Ok, entonces básicamente lo que quería dejar claro ahí es que cuando yo utilizo este tipo de herramientas de control de presión es porque yo estoy en una actividad de workover. Pero para entender un poquito más profundo de lo que ahorita se está hablando, es que actualmente hay dos temas que son muy importantes, que es el sistema de gestión de integridad de pozo y el control de pozo. Nosotros manejamos mucho lo que es el control de pozo y también pensamos que solamente durante la fase de perforación. Yo recuerdo que yo hice mis primeros well control y siempre eran enfocados en drilling, ¿no? En perforación. Y yo decía, me hacía muchas preguntas, yo tenía muy poca experiencia en perforación, entonces yo me hacía muchas preguntas porque mi experiencia estaba en la parte de intervenciones, ¿no? Entonces, después, bueno, ya 2015, 2017 salieron
los cursos de well control específicos para el área, ¿no? Pero si usted se pone a ver el concepto de integridad de pozo o el sistema de integridad de pozo, al final los dos tienen los mismos objetivos. No sé si se fijan acá en la parte de las letras rojas, si usted lo dice, y lo que dicen es evitar o reducir el riesgo de liberación incontrolada de fluidos de la formación, y controlar un well control lo que hace es también la liberación involuntaria de fluidos provenientes de la formación. Es decir, que son términos que, digamos, son relativos y que se pueden acompañar. Esto es para un tema específico que es controlar un pozo, pero que la integridad del pozo, digamos, el control del pozo no solamente se puede pensar en la fase de perforación, sino que tiene que abarcar la fase de producción, la fase de intervención y la última fase, que es la fase de abandono, pero que todos están relacionados, son términos muy relacionados. Aquí, bueno, aquí estamos viendo la parte de drilling, pero esto lo hago solamente como referencia porque realmente no solamente durante la fase de drilling se debe controlar el pozo, ¿no? Entonces, dentro de las teorías de la barrera de control de presión, esto es un poco de teoría, ¿no? Pero simplemente lo que es un elemento de barrera, porque hay que definir lo que es un elemento de barrera y lo que es un envolvente de barrera. Y un elemento de barrera significa cualquier dispositivo, fluido o sustancia que impide el flujo descontrolado de fluidos del pozo. ¿Ok? Y un envolvente es un conjunto de varias barreras dependientes para poder crear un, un, un envolvente o controlar la presión en el pozo, dependiendo a la fase que esté. Esto lo empezaron a desarrollar en los 90, lo que son los noruegos, y sacaron varias estándares o regulaciones, que son los NORSOK. Y de los NORSOK salieron muchas otras que hay actualmente. Y que NORSOK era porque ellos empezaron con eso. Y dijeron, no, nosotros no podemos pensar solamente en controlar la presión durante la fase de perforación, sino que durante la fase de intervención, de producción, el pozo siempre debe tener su barrera de control de presión. Aquí, bueno, aquí es solamente ver que hay categorías de control de barreras que pueden ser normalmente abiertas, normalmente cerradas, barreras puede ser independiente y dependiente. Esto es teoría, ¿no? Pero hay que ver un poquito más la práctica. Esto lo podemos ver, pero me gustaría ver mejor a este tipo, ¿no? Porque estas son más fáciles de digerir. Aquí hay un poco más de teoría que son las barreras mecánicas y las barreras hidrostáticas, ¿no? O de fluido. Las barreras mecánicas siempre ellas deben verificarse mediante pruebas de presión, ¿ok? Y las pruebas deben realizarse en el sentido de la dirección de flujo. Y esto es muy importante, porque muchas veces cuando se están probando, por ejemplo, digamos, como están acá, las BOP, los Flow Preventer, he visto muchas veces que prueban, claro, actualmente los BOP resisten presión por ambos sentidos, desde arriba y desde abajo, pero los BOP que tengan ya 10 años, esos BOP no soportan la presión de arriba. Entonces muchas veces no, vamos a probar BOP y ponen presión por encima del BOP, y eso está completamente mal. ¿Por qué? Porque eso hay unas reglas que, por ejemplo, NORSOK, para verificar cómo se deben hacer estos procedimientos. Pero eso va a depender también de la operadora, si es Ecopetrol, si es Pemex, si es PDVSA en Venezuela, va a depender de ese tipo de barreras. Lo que sí es que, por ejemplo, las barreras mecánicas las tenemos abiertas y cerradas. Esta cerrada es simplemente, por ejemplo, un empacador que nosotros no lo accionamos, sino que él queda ahí. Y las barreras abiertas son mecánicas, pero abiertas, que accionamos cuando las requerimos, como son todos los BOP de drilling, core tubing y wireline. ¿Okay? Pero está otra fase de lo que son las barreras hidrostáticas. Yo le dije que core tubing, resnewing, wireline, rig-line no utilizan barreras hidrostáticas. Esto solamente se utiliza durante las operaciones de workover, y es simplemente lo que es generar una presión hidrostática para sobrebalancear la presión de yacimiento, la anticipada, la mayor, ¿no? Y bueno, los que tienen experiencia sabrán que la salmuera, primero, para que pueda ser considerada una barrera de control de presión, porque ¿qué pasa? Hay muchos pozos donde el pozo no puede mantener el nivel de fluido, y hay que tener cuidado porque es donde ocurren los mayores accidentes.
es verdad, porque normalmente el fluido tiene, hay que evaluar una tasa de pérdida. Esto va a depender también de lo que son, digamos, los estándares y las políticas de la operadora, ¿no? Y entonces también, dado que las salmueras no contienen sólidos, ¿verdad? También es probable que, que el material, nosotros podamos agregarle eh, material antipérdida, ¿no? Lo que es lo control materia, ¿no? Entonces, cuando se requiere, digamos, utilizar este tipo de fluido, no puede clasificarse como barrera independiente, ¿verdad? La salmuera. Es solamente este punto que quería aquí rescatar, que si vemos que se está perdiendo, cuando hacemos un control de pozo, se está perdiendo, no se puede, se puede decir que esa barrera hidrostática está funcionando o está operativa. ¿Por qué? Porque ella no por sí misma no puede mantenerse positiva. Entonces, bueno, esto es un poquito de teoría, yo sé que, pero vamos a ver un poquito más adelante la práctica. Entonces, ya aquí podemos ver, esto es lo que quería llegar a definir, ¿no? Ya vimos que hay barreras mecánicas, en la definición hay barreras mecánicas y hay hidrostáticas o de fluido. Y bueno, tenemos la barrera primaria, secundaria y terciaria. Las barreras primarias, secundarias y terciarias varían de perforación, varían con respecto a intervención y a producción. Las barreras son diferentes. Y la barrera primaria de las intervenciones, lo que diferencia a Workover de Core Tubing, Wireline y Snowing, ¿verdad? Snowing sería su barrera primaria de control de presión, ¿okay? Porque ya lo vamos a ver que la barrera primaria que utiliza Core Tubing, Line, Wireline, no es la misma a la que utilizan los equipos de Workover, ¿okay? O de servicios a pozo. Y bueno, en pozos HPHT hay que siempre tener un tercer conjunto de barreras que puedan cortar la tubería o ya sea la guaya, ¿no? Pero vamos a ver acá, ya vamos directamente al core tubing, ¿no? Si ven acá, esta es la unidad de core tubing, no vamos a definir cuáles son digamos, las partes del equipo, sino que nos vamos de una vez a qué equipos de control de presión. Pero esto que está acá, que ven acá, casualmente que está en otro color, es lo que se conoce como el stripper packer, ¿ok? O en México le dicen caja empaquetadora, ¿no? Entonces, o caja de empaque, perdón, se dice en México. Entonces, simplemente lo que quería resaltar acá es que el Tubing usa una caja de empaque, un stripper pack, como lo quieran llamar, y que este tipo de equipo no está en workover. ¿Por qué? Porque este equipo nos permite a nosotros, es el principal que nos permite, de alguna manera, introducir tubería al pozo cuando hay presión del pozo acá. ¿Ok? Cuando el pozo tiene presión y él intenta subir presión hacia acá, él se va a conseguir con el stripper pack, que es el que nos permite introducir tubería en movimiento, ¿verdad? Es decir, y esta barrera, dependiendo, hay muchas clasificaciones, se considera una barrera cerrada, abierta y activa, porque todo el tiempo está funcionando. ¿Okay? Entonces, claro, hay un desglose de esta herramienta, pero lo que no quiero, o sea, esto que está acá, ustedes lo ven que está acá, y lo que genera es que mediante un fluido hidráulico, esto se compacta, esto baja y hace que esto se colapse. Aquí pasa la tubería, ¿verdad? Y este se colapsa contra el tubo y hace que la presión que viene de acá por fuera no pueda pasar. ¿Ok? Entonces, hay diferentes rangos, hay diferentes tipos. Este tipo de stripper se llama de puerta lateral o side door, pero ahí está el convencional, está el side door, hay varios tipos, pero que la función es esa, ¿no? Principal. Los materiales también, aquí tampoco nos vamos a detener mucho, pues simplemente que esta goma que está acá requiere de diferentes tipos de materiales, ¿verdad? Pero que esta goma es lo que nos hace, vuelvo y repito, digamos, el objetivo de esta presentación es entender que este equipo no está Being recorded. a controlar el pozo, ¿ok?
Y bueno, esta goma está hecha de diferentes materiales que va principalmente de la temperatura del pozo hasta llegar de pozos fríos, digamos, pozos y fríos, hasta llegar a pozos más exigentes como son los geotérmicos, que se han desarrollado nuevas tecnologías. El core tubing, como es una tubería que se introduce al pozo, necesita una barrera de control interna, ¿okay? Porque esta que estamos hablando acá es BOP, el stripper, perdón, es una barrera primaria interna, ¿correcto? Pero va a controlar la presión que está afuera del tubo y que va a poder pasar y podría salir por acá. Acá, si el stripper se daña, por acá va a salir gas, va a salir fluido, si el pozo tiene presión, por acá va a salir. Y eso daña todo lo que es la cadena y eso genera mucho daño y bueno, y si hay H2S, va a generar mucho problema, ¿no? Entonces, pero también el tubo, acá, normalmente cuando nosotros bombeamos a través del core tubing, el fluido va por acá, pasa por acá y sale por acá. Pero cuando en el pozo, digamos, hay mucha presión, puede ser que este fluido quiera, como no tenemos presión en el tubo, pueda subir adentro y entonces se consigue con lo que sería la válvula doble flapper, válvula de extensión o válvula check, como le digan, que está inmediatamente después de nuestro conector. El conector lo que hace es conectar el core tubing con el ensamblaje de fondo, que es el VHA acá atrás. Entonces, hay muy pocas operaciones de core tubing que se realizan sin válvula flapper, ¿ok? No se realiza con válvula flapper, sino, ¿por qué? Porque cuando se realizan sin válvula flapper es porque se va a hacer circulación en reversa y eso es operaciones muy complejas, porque lo más probable es que el core tubing se colapse, porque el core tubing, el diámetro de la pared es muy pequeño, ¿ok? Entonces, llegamos al punto que íbamos a hablar de filosofía, de mantener la filosofía de las dos barreras a lo largo del ciclo de vida de un pozo. Es decir, eh, no solamente durante la perforación hay que mantener las presiones controladas, sino que cuando yo estoy en producción, yo estoy en intervención y cuando yo ando al pozo, yo debo mantener la teoría de dos barreras. Entonces usted dice, ¿cuáles son las dos barreras? Las dos barreras, la azul significa que el fluido está en contacto, la presión está en contacto, todo lo que esté azul, ¿verdad? Es lo que va a estar en contacto inmediatamente con la presión, inmediatamente. Y es lo que se considera barrera primaria, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la barrera primaria en perforación? Se le conoce como fluido de perforación, el cual crea una bitter cake, una panqueca acá, ¿verdad? Y él hace que los fluidos que están acá no ingresen al pozo. Claro, estamos hablando de perforación convencional, ¿correcto? Perforación convencional que es sobre balance, ¿no? Entonces, aquí lo dice muy claro, overbalance, que significa sobrebalance y significa que yo no voy a permitir que con un fluido de control, yo voy a evitar que el fluido entre acá. Lo dije durante las intervenciones, que son las que estamos hablando, acá nosotros no utilizamos fluidos de control. ¿Okay? Entonces, las barreras de control son siempre mecánicas. Aquí vendrá siendo la BOP y acá arriba, que no lo ponen, estaría algo que se conoce como stuffing box, si es el line y cabeza inyectora de grasa, si es white line o gray line. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que quiere decir aquí es que cuando nosotros aplicamos la filosofía de la integridad del pozo, no solamente se aplica en perforación, sino que se aplica durante la fase de producción. Esto que está acá, ¿verdad? Que vemos acá que dice DHSB, y son las válvulas que hablamos. Esta válvula que está acá es la que atrás le decían SC, SSP, ¿okay? Esta que está acá. Varias veces la vimos arriba y le decían que era una válvula que lo utilizan mayormente en los países, porque si no se utiliza, si no es así, lo que va a haber aquí es un nipple de asentamiento. Un nipple de asentamiento que es para asegurar el pozo también. Pero en esos países se utiliza una válvula de seguridad de subsuelo. En los países que tienen problemas, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, ya para concluir con el core tubing, lo que vamos a ver es que el core tubing tiene una barrera, pero ¿por qué toda esta teoría, no?
Es porque simplemente nosotros tenemos la barrera de control primaria en el coil tubing, es la goma del stripper. ¿Ok? Está acá, claro, pero como hemos dicho, las barreras no son solas, sino que ellos son un envolvente de barreras, ¿ok? Son varios componentes. Y acá están las válvulas de retención, que vendrían siendo las válvulas flapper que están en el VHA. ¿Ok? Cuando nosotros perdemos la barrera primaria, es decir, que la goma de stripper puede fallar y nosotros podemos tener acá fluido, ¿ok? Lo que le dije acá, nosotros podemos tener fluido acá. Cuando hay fluido acá, hay dos operaciones que se hacen. Entonces nosotros hacemos directamente, aplicamos la barrera secundaria, que sería el BOP. Sin embargo, la última tecnología o en los pozos de alta presión hay que utilizar doble stripper. Y entonces tenemos un stripper superior que se puede utilizar, perdón, se trabaja con el stripper superior y si necesitamos recuperar el stripper superior, o sea, se cierra el stripper inferior, pero normalmente es así. Yo pierdo mi stripper, yo lo que hago es cerrar mi BOP y recupero, reemplazo el stripper y vuelvo a seguir trabajando. Si yo tengo problemas con las bolas de check, ¿okay? Yo lo primero que debo hacer es bombear fluido internamente por el coil tubing para evitar que el fluido entre por acá, lo que le venía diciendo. Si yo no tengo suficiente presión bombeando de superficie del rollo, acuérdense que todo el fluido del coil tubing pasa ahí y entra acá, ¿verdad? Después esta presión puede entrar acá y puede llegar a superficie. Entonces la forma de yo controlarlo es bombeando fluido internamente por el coil tubing o las válvulas que cerraran en superficie, pero esto no puede, si yo cierro así las válvulas que están alrededor del carrete de coil tubing, lo que puedo generar es que haya un colapso en el fondo del pozo. Y la tercera barrera de control de presión, ¿verdad? Digamos que yo tengo una stripper y falla, yo tengo la BOP y falla, puede hacer caso, yo tengo que tener una tercera BOP, ¿correcto? Que en este caso va a ser de corte y sellado y ya va a generar, y si se ven son las mismas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tercera barrera aplica tanto para la barrera interna como la externa, ¿ok? Entonces, básicamente esto sería la explicación de en la parte de coil tubing, de lo que sería la barrera de control de presión, ¿verdad? Y por qué debemos mantener la barrera de control de presión en todo este tiempo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, este es un conjunto de coil tubing donde nosotros tenemos un dual stripper, o sea, dos strippers, ¿verdad? Pero no, aquí borrar esto, sí. Entonces, ya hablando ya de esta que está acá sería mi barrera primaria de control de presión, que es activa, el stripper, que está inmediatamente debajo del inyector, aquí estaría el inyector. Después yo tengo la QRP, que sería mi segunda barrera de control de presión, y estaría el CRC-BOP, que sería mi tercera barrera de presión. Esto es para pozos HP, HT, o que tengan H2S, que sería esta que está acá. Directamente yo hago esta que está acá, ¿ok? Y simplemente aquí lo que están enunciando cuando dicen barrera primaria de control de presión, yo les dije que era un envolvente, que no solamente porque mucha gente dice, no, mi BOP, ¿verdad? Es mi principal, pero no, pero es que si te falla una conexión en el riser, por más que tenga el BOP, no vas a poder hacer nada, porque el BOP no va a poder corregir una falla que tenga aquí en el riser. Entonces, por eso es que es un envolvente. Si falla el casing, no va a poder, el BOP no va a hacer nada. Por mucho que haga pruebas de funcionamiento del BOP, haga una certificación del BOP, pero si falla el tubing hanger, igual el ABOP no va a hacer nada. Por eso es que todo está conectado y todo controla, es el primer. Si la persona hace contacto con ellos, quiere decir que ella pertenece a un envolvente que es tu primer envolvente. Y si alguno de esos falla, está un segundo envolvente, que vendrá siendo esta que está acá. Y ellos varían dependiendo del tipo de pozo y dependiendo del tipo de operación también. ¿Okay? Aquí están las principales BOP que se utilizan en coil tubing, que son, normalmente hay una cuba que tiene un RAN ciego, después viene el RAN de corte, RAN de tubería y el RAN de cuña. Este es el BOP más, digamos, más común,
que se utiliza en cold tubing, y tenemos también la dual combi, que simplemente en un solo RAM vamos a tener sello y corte y puño y tubería. Normalmente estos son los dos arreglos más conocidos. Y también hay BOP sencillos, pero son muy poco, no son muy comunes en su uso, ¿no? Normalmente se utilizan los otros. Y bueno, esto simplemente aquí estaremos hablando de lo que serán los conjuntos. Y aquí un desglose de lo que sería la BOP. De todas maneras, el objetivo de esta charla no es esto, ¿no? Es simplemente ver que en las barreras de control de presión en cold tubing en ningún momento les hablé de controlar el pozo o de utilizar un fluido de control o de calcular una densidad de matar o una densidad de control. Nunca se bombea este tipo de fluido. Ahora, bueno, hay dentro de las operaciones de well intervention, hoy, bueno, por tiempo vamos a hablar solamente no vamos a poder hablar del SNOVI, pero vamos a hablar del line y ver cómo se diferencian con respecto a los equipos de control de presión de workover, que es lo que más interesa, y de perforación, ¿no? El line, hay dos grupos, ¿no? Está el line, que en Venezuela le decimos guaya fina, y en México le dicen línea de acero, ¿verdad? Y normalmente esto es lo que es un cable de monofilamento, ¿ok? Y bueno, normalmente los trabajos que se realizan son trabajos mecánicos porque podemos golpear, asentar, recuperar y dar mucho trabajo de martillo, ¿no? Y están otros renglones que están mezclados, que sería lo que llamamos en Venezuela la guaya eléctrica y guaya gruesa, que en inglés le dicen mechanical wireline o también le dicen en inglés electric line. Y bueno, ustedes conocen este simplemente nos permite hacer trabajos mecánicos mucho más complejos que lo que podemos hacer con la guaya fina. Y la electric line no hacemos trabajos de golpeo porque con electric line la guaya es una guaya que es muy costosa y no se pueden realizar trabajos de martilleo con esta guaya porque daña, ¿verdad? Los trabajos de martilleo se realizan con electric line y con guaya gruesa o con braid line, que se dice en inglés. Entonces, pero lo que quiero que vean, acuérdense que no es, digamos, no estamos enfocando en describir esta herramienta, sino en ver cómo controlan la presión en superficie. ¿Okay? Entonces, aquí está un tipo de trabajo que lo que pueden hacer. Actualmente han desarrollado, en el pasado, solamente el line hacía trabajos de mecánico, como pueden ser eliminación de apartenos, parafina, escamas, mediante brochas o cortadores, pueden ser servicio a los sistemas artificial de gas lift, ¿verdad? Abrir y cerrar camisas o mangas de circulación, como decimos en Venezuela. Se pueden hacer, bueno, braid line, pero ¿qué pasa? Estos son trabajos mecánicos, pero en la actualidad desarrollaron, y por supuesto, en electric line, ¿verdad? Que muchas veces se dice wireline, pero wireline puede ser wireline y guaya, ¿verdad? Una guaya, y puede ser E-line o braid line. La diferencia es que esta tiene una guaya eléctrica y la otra es simplemente trenzada, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que la última tecnología que lo tienen varios, los nuevos, yo no he trabajado con esto, pero sí tengo muchos amigos que han trabajado con esto, y esta es la última tecnología que es Digital Line. No sé, normalmente era fácil discernir entre uno y otro porque los trabajos de Line son memorizados, ¿verdad? Si vamos a hacer un registro de presión y temperatura, el registro se hace memorizado y normalmente el registro en wireline, en electric line, se utiliza en tiempo real. O sea, nosotros podemos ver lo que estamos haciendo en superficie todo el tiempo, ¿no? Pero con el Digital Line lo que nos garantiza es que nosotros podemos hacer trabajo tanto de mecánico como trabajo electrónico o de registro, ya sea de temperatura, presión, ¿no? En cualquier momento. Y bueno, no hay cierta, digamos, que podemos hacer, es como hacer en una sola corrida, podemos hacer los dos tipos de trabajo. Pero bueno, como les dije, la idea es conocer los equipos de control de presión de Lead Line y por qué decimos que Lead Line es una intervención a pozo. Y
El isla es una intervención acuosa porque tiene una prensa estopa o un stuffing box, que el stuffing box, al igual que el cold tubing tiene un stripper que nos permite introducir el cold tubing y sacar cold tubing del pozo o tubería del pozo con presión en superficie. El igual, el slick line nos permite meter tubería, perdón, guaya o línea de acero al pozo con presión en superficie. Y esta, la que nos permite hacer esto, es el stuffing box. El stuffing box acá va a ser nuestra barrera primaria de control de presión, esta que está acá en el envolvente. Y la segunda, okay. Y la segunda sería la BOP. Las BOP de Slickline son particulares, a diferentes a incluso a la Equal Tubing, porque normalmente nosotros vemos arreglos, este tipo de arreglos, y este tipo de arreglos son, no son como las BOP de drilling o walkover o Equal Tubing, sino que son, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, digamos, es lo que convierte, aquí lo vamos a ver un poquito más a detalle, dentro del stuffing box. Okay, hay diferentes tipos de stuffing box, hay unos muy modernos, ¿no? Y diferencia un poco de esto, pero digamos que este es el que vemos en la mayoría de las partes, ¿no? Simplemente aquí me faltó decir que esto que está acá es una bomba hidráulica y cuando los empaques que están aquí, dentro del que vamos a ver que están acá, pierden, se puede ver que hay presión saliendo de acá, le metemos presión y él va a recuperar la presión y va a recuperar la hermeticidad, ¿no? Si no se puede de esa manera, bueno, ya hay que aplicar la BOP para poder reemplazar esto. Pero eso va a depender de múltiples factores, ¿no? Hay uno que sí se puede reemplazar, la última tecnología es que nosotros podemos reemplazar estos en vivo, ¿no? Pero si no, bueno, ya hay otro procedimiento operacional. La idea aquí es que esto que está acá, ¿verdad? Es lo que nos permite a nosotros. Oh, ¿qué pasó acá? ¿Me escuchan? Sí, sí, señor, sí se le escucha. Ok, que no sé qué pasó ahí. Bueno, entonces simplemente quiere decir que estas gomitas que están acá, normalmente dependiendo de la operadora, si me equivoco son 7 o 6, aquí están más porque son 1, 2, 3, 4, 5, normalmente son, ahorita no me falla la memoria, son 6 o 7, aquí son 5, pero no son 5, son 7, ¿no? Y simplemente cuando nosotros colocamos fluido hidráulico aquí, lo que va a hacer es bajar un pistón y ese pistón va a apretar esta goma y va a hacer que la guaya apriete más que estas gomas, que son de diferentes materiales. Estos colores no son porque yo lo compro porque quiero así, ¿no? Sino que cada uno es un material distinto y está así porque si el pozo tiene mucha presencia de H2S, si el pozo es de gas, si el pozo es de petróleo, va a depender de estos colores que están ahí. Y simplemente, tampoco que vamos a ver, pero Slickline tiene también un BOP plunger, ¿no? Que es esto que vemos acá, que simplemente le está colocado aquí, no sé si pueden ver la palabra dice BOP plunger, que no lo van a ver tampoco en workover, que no lo van a ver en cold tubing ni siquiera, pero es específico del Slickline y simplemente es que cuando la guaya se parte y sale, por alguna razón la guaya se parte y sale del stuffing box, esto que está acá se corre, como no hay guaya, aquí por acá pasa la guaya, por el medio de él. Y al no estar la guaya, esto que está acá se corre y se coloca aquí. Y al colocarse ahí, por la presión que viene del pozo, hace sello también. Y bueno, y ahí hay procedimientos para recuperar el control de presión del pozo. Pero lo que quiero decir es que la idea del curso, como he dicho desde la charla, es que esta herramienta no la vamos a poder conseguir en workover, por ende, esto se llama intervención a pozo. Breakline, ¿ok? Breakline y line, yo le dije que Breakline simplemente realiza trabajo más pesado que el Slickline y el Slickline se realizan los trabajos de registro a los pozos, ¿no? Y aquí también está, ellos trabajan, aquí hay dos, pero falta una herramienta más que se llama Line Wiper, que es el limpia guaya que está por aquí, debajo de él. De todas maneras, como esto es los dos principales, la herramienta de pack-off y la herramienta de la inyectora de grasa, que es esta que está acá, y tiene internamente unos componentes. Pero básicamente, a diferencia del Slickline, como el Slickline es monofilamento, ¿verdad? Es fácil
que una goma haga sello en el monofilamento este que está acá. Digamos que como esto es perfecto acá, ¿verdad? Yo pongo una goma alrededor y a lo que yo aprieto esta goma, la colapso, ella sella. Pero, ¿qué pasa? White line es una guaya. Ustedes saben que la guaya, por más que sea perfecta, no es uniforme. Y la guaya, al pasar por ahí, rompería estas gomas, las rompe. Entonces no se puede sellar así. La guaya utiliza una bomba de grasa, ¿verdad? Que es la que hace que mantiene la cabeza inyectora de grasa. Entonces, mi cabeza inyectora de grasa vendrá siendo mi barrera de control de presión primaria y la que WorkPower no tiene nada similar a esto, ¿verdad? Y por eso estamos en una intervención a pozo, porque yo puedo introducir guaya al pozo con presión en superficie y sin retirar lo más importante. Yo tengo el árbol de Navidad, que se me faltó decir aquí, y yo tengo el árbol de Navidad. Yo no he bombeado fluido de control, y yo estoy introduciendo guaya al pozo con presión en superficie. Aquí pueden haber 3000 psi y yo bajo la guaya, dependiendo, ¿no? Tiene el procedimiento operacional con presión en superficie, ¿no? Pero la idea es que se vea que aquí está lo que sería la cabeza inyectora de grasa. Y la cabeza inyectora de grasa tiene un despiece y nosotros tenemos que introducir grasa para que pase por acá, porque como no podemos ponerle goma, hay que colocar unos tubos de flujo, ¿verdad? Que están acá, y los tubos de flujo va a depender de cuánto, si le ponemos 3 o le ponemos 4, va a depender si el pozo es de gas o el pozo es de petróleo, ¿verdad? Y ellos tienen, aquí está lo que sería una tolerancia que hay que tener en cuenta cuando se hace tu cálculo. Hay personas que son solamente especialistas digamos, la empresa de servicio tiene un especialista que hace el mantenimiento a este tipo de unidades, pero la idea del curso como tal es que veamos que la guaya tenemos que controlar su presión en superficie con una cabeza que se llama cabeza inyectora de grasa y que difiere de un equipo de WorkPower por este tipo de herramienta, y que va a depender los flow tube, estos que están acá, que son los que hacen el sello donde pasa la grasa, eh, va a depender de la presión que pueda colocar el pozo en superficie, ¿okay? O el pressure, pero este well head pressure, presión de cabeza de pozo. Si el pozo puede poner 5.000 libras, si puede poner 10.000 libras, o si un pozo HPHT que puede poner 15 libras. Entonces ahí va a requerir más flow tube, más tubos de flujo para que la grasa pueda hacer el sello. Entonces esa grasa se maneja con una bomba de inyección de grasa, y esa bomba de inyección de grasa bombea grasa por acá, por la parte inferior a los flow tube, y los retorna por el último flow tube de superficie. Y eso va a que es esta misma que está acá, no sé si lo están viendo. La grasa va por acá, sube por acá, sube por acá, llega hasta acá, llega acá y baja. ¿Okay? Aquí está el desecho y aquí está la grasa buena, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esto tiene su despiece, pero lo que quiere decir es que esta cabeza inyectora de grasa es la que maneja los runners son de colapso. Si tienen acá, estos runners hacen un colapso contra la guaya, no para picarla, sino para que el elastómero colapse contra la guaya y puede hacer, también está invertido. Pero hay cierto arreglo, y normalmente ahorita se están usando 4 runners en wireline también como en cultivo. Entonces, estos TED-RAN, aunque ven acá tampoco hay RAN de corte. Aunque ahí, vamos a decir, Halliburton, puede ser que en el tercero pongan RAN de corte acá, pero puede ser que el Lemberger no lo ponga. Eso va a depender también de la empresa de servicio y lo que le piden. Entonces, como verán, los RANes, pero sigue siendo este conjunto que está acá, sigue siendo la barrera de control de presión secundaria, porque la barrera de control primaria de wireline se llama flow tube, se llama cabeza inyectora de grasa. Esta es nuestra barrera de control de presión, y la que convierte a wireline en una intervención a pozo. ¿Okay?
Y bueno, ya para terminar, quisiera que vieran acá cómo es, digamos, un análisis operativo de tomar decisión de cómo, en cuanto a costo y a costo de inversión y a y a clase de intervención, en cuanto si es pesado o ligero, ¿no? Normalmente esta es Line,